Todo tiene un propósito. Enseñanzas budistas para el alma. La sabiduría budista nos recuerda constantemente que nada de lo que ocurre en nuestra vida es casualidad. Detrás de cada acontecimiento, incluso de aquellos que parecen caóticos o dolorosos, hay un propósito más profundo que conecta nuestra existencia con el fluir del universo. Todo tiene un propósito. No es solo una frase inspiradora, sino un principio que nos invita a observar la vida con ojos de aprendiz, comprendiendo que cada experiencia, cada encuentro y cada pérdida forman parte de un tejido mayor que nos conduce hacia el despertar de la conciencia. En este viaje de reflexión, exploraremos cómo las enseñanzas budistas nos guían para descubrir sentido incluso en medio del sufrimiento, cómo la impermanencia nos ayuda a desapegarnos de lo ilusorio, cómo el karma revela la ley de causa y efecto, y cómo la compasión y la atención plena nos acercan a vivir de acuerdo con ese propósito invisible. A continuación, daremos inicio a un recorrido profundo y continuo en 5 grandes temas, cada uno desarrollado con amplitud, con el fin de iluminar cómo el budismo entiende y nos enseña que todo en la vida posee un significado que puede transformar nuestra manera de existir. El propósito oculto en el sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más universales del ser humano. Todos, en algún momento de la vida, atravesamos momentos de dolor, pérdida, confusión y vacío que nos hacen preguntarnos ¿por qué ocurren las cosas como ocurren? Desde la perspectiva budista, la vida misma está atravesada por lo que Buda llamó dukkha, una palabra que no se traduce de manera exacta a ningún idioma, pero que expresa la insatisfacción, la incomodidad y el sufrimiento inherente a la existencia. No se trata de afirmar que todo sea dolor, sino de reconocer que incluso en los momentos de placer y alegría se encuentra escondida la semilla del sufrimiento, porque todo es impermanente, todo cambia, todo desaparece. Esta visión no busca hundirnos en la desesperanza, sino invitarnos a mirar de frente lo que es inevitable y aprender a descubrir que dentro de esa verdad existe un propósito profundo que nos conduce a despertar espiritualmente. El sufrimiento, entonces, no es un error del universo ni un castigo, sino una oportunidad de ver con claridad aquello a lo que nos aferramos y que inevitablemente nos causa dolor. Cuando perdemos a un ser querido, sufrimos porque creemos que su presencia era eterna, que su compañía nos pertenecía para siempre. Cuando nuestra vida toma un giro inesperado, sufrimos porque nos habíamos apegado a una idea rígida de cómo debían ser las cosas. El budismo nos enseña que cada uno de estos momentos de ruptura es un recordatorio de la impermanencia, una enseñanza viva que nos obliga a soltar, a comprender que nada es fijo, que todo fluye. Ese fluir, aunque duela, es precisamente lo que hace posible el crecimiento del alma. Si todo permaneciera estático, si nada cambiara, nunca despertaríamos de nuestra ilusión de control. Muchas veces creemos que el propósito de nuestra vida está en alcanzar la comodidad y la estabilidad. Pero las enseñanzas budistas nos muestran que el verdadero propósito se esconde detrás de esas grietas que aparecen cuando la vida nos sacude. El dolor abre un espacio que antes estaba cubierto por nuestras certezas. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos quiénes somos realmente, qué es lo que permanece cuando todo lo externo desaparece. El sufrimiento nos desnuda, nos quita las máscaras y nos muestra la verdad de nuestra fragilidad, pero también la verdad de nuestra fortaleza interior. Porque aunque la pérdida nos hiere, también nos hace más conscientes de la importancia de la compasión, de la necesidad de acompañar a otros que también atraviesan pruebas similares. Imagina una semilla enterrada bajo tierra. Para que pueda convertirse en árbol, debe primero romperse, debe abrirse y dejar de ser lo que era. Ese proceso no es cómodo, es una especie de muerte de la forma inicial,
pero sin esa ruptura nunca habría fruto, sombra ni vida nueva. Así también ocurre con nosotros. El sufrimiento rompe nuestra coraza, nos obliga a dejar atrás formas de ser que ya no sirven, nos invita a transformarnos en algo más grande de lo que éramos. En ese sentido, cada experiencia dolorosa es un maestro disfrazado, una voz del universo que nos susurra que es momento de crecer, que hay un propósito más allá de lo inmediato que todavía no comprendemos del todo, pero que algún día podremos mirar hacia atrás y reconocer como necesario. El Buda mismo conoció el sufrimiento en lo más profundo antes de alcanzar la iluminación. Su camino comenzó al observar la vejez, la enfermedad y la muerte, realidades que nadie puede evitar. Esa confrontación con la verdad lo llevó a abandonar una vida de lujos y comodidades para buscar un sentido más allá de lo efímero. Si él no hubiera enfrentado ese dolor, nunca habría buscado la liberación. Esto nos recuerda que el sufrimiento no solo es inevitable, sino que es un impulso hacia la transformación espiritual. No podemos despertar sin antes haber atravesado la oscuridad, pues es en la oscuridad donde aprendemos a valorar la luz. Cada vez que atravesamos una pérdida, estamos invitados a comprender que nada nos pertenece. Nuestros seres queridos no son posesiones. Nuestra salud no es eterna. Nuestras riquezas no son inquebrantables. Todo puede desvanecerse en cualquier momento, y esa certeza, aunque dura, también nos hace apreciar más intensamente cada instante que tenemos. Cuando sabemos que algo es efímero, lo valoramos más. Así, el sufrimiento que sentimos al perderlo nos recuerda que debemos vivir con plena conciencia mientras lo tenemos, que debemos amar más profundamente, agradecer más intensamente y desapegarnos con mayor sabiduría. El propósito oculto en el dolor es hacernos vivir de forma más real, más despierta, menos adormecida por la ilusión de la permanencia. El sufrimiento también nos conecta con la humanidad entera. Todos los seres humanos comparten este mismo destino: nacer, envejecer, enfermar, morir. Todos conocen el dolor de la pérdida, la angustia de la incertidumbre, el peso de la insatisfacción. Cuando comprendemos esto, surge naturalmente la compasión. Dejamos de sentirnos solos en nuestro dolor y descubrimos que lo que vivimos es parte de una experiencia colectiva. Esa compasión nos une, nos hace tender la mano, nos ayuda a ver que al aliviar el sufrimiento de otros, también aliviamos el nuestro. El budismo enseña que la verdadera libertad surge no solo al comprender nuestro propio dolor, sino al comprometernos con aliviar el dolor de los demás. En la vida cotidiana, el sufrimiento se manifiesta en pequeñas frustraciones, el tráfico que nos desespera, el trabajo que no nos satisface, la relación que no cumple nuestras expectativas. Cada una de estas experiencias, por insignificante que parezca, es una oportunidad de observar nuestro apego y nuestro ego. Queremos que las cosas salgan a nuestra manera y sufrimos cuando no ocurre así. Si aprendemos a ver en esos momentos una enseñanza, podremos cultivar la paciencia, la aceptación y la serenidad. El sufrimiento deja de ser un enemigo para convertirse en un recordatorio de que la paz no depende de lo externo, sino de la manera en que respondemos internamente a lo que ocurre. El camino budista propone la práctica de la atención plena precisamente para aprender a estar presentes en medio del dolor. Cuando sentimos sufrimiento, nuestra tendencia es huir, distraernos, resistirnos, pero al practicar la atención plena, nos quedamos con la experiencia, la respiramos, la observamos sin juicio. Poco a poco descubrimos que el sufrimiento no es eterno, que cambia, que se mueve, que se disuelve. Descubrimos que nosotros somos más grandes que ese dolor, que podemos mirarlo sin dejarnos arrastrar. Esa experiencia nos fortalece y nos enseña que el sufrimiento,
Al ser comprendido, pierde gran parte de su poder sobre nosotros. Hay quienes, después de una enfermedad grave, encuentran un propósito más profundo en su vida. Hay quienes, tras una ruptura amorosa, descubren un amor propio que nunca habían cultivado. Hay quienes, tras la pérdida de un trabajo, encuentran la valentía de seguir su verdadera vocación. Cada historia de sufrimiento contiene en su interior una semilla de propósito que, si sabemos regar con conciencia, se convierte en crecimiento. El dolor no es un final, es un umbral hacia una nueva etapa, y esa es la enseñanza más poderosa que podemos extraer del budismo. Todo, incluso lo que duele, tiene un propósito en el camino del alma. Por eso, cada vez que sientas que el sufrimiento es insoportable, recuerda que no estás solo. Millones de seres en este mismo instante están atravesando pruebas similares. Recuerda que incluso los maestros espirituales pasaron por la oscuridad antes de encontrar la luz. Recuerda que cada lágrima tiene un significado oculto que solo se revela con el tiempo. Y sobre todo, recuerda que el propósito no siempre se entiende en el momento, sino que a veces solo se comprende cuando miramos hacia atrás y vemos cómo cada experiencia dolorosa nos condujo a ser quienes somos ahora. Querido oyente, si estas palabras han resonado en tu corazón y sientes que este mensaje tiene un propósito en tu vida, te invito a suscribirte a este canal para seguir juntos este viaje de exploración espiritual, donde descubriremos más enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver el mundo y tu manera de comprender el propósito oculto detrás de todo lo que sucede. La impermanencia como camino hacia la libertad. La vida está en constante movimiento. Nada permanece idéntico de un instante al siguiente. Nuestro cuerpo cambia, nuestros pensamientos se transforman, nuestras relaciones evolucionan, la naturaleza se renueva sin cesar. El budismo reconoce este principio como una de las verdades fundamentales de la existencia, la impermanencia, anicca. Todo cuanto existe está sujeto a nacer, transformarse y desaparecer. Y es precisamente el desconocimiento o la resistencia a esta verdad lo que nos causa sufrimiento. Queremos aferrarnos a lo que nos da placer, a lo que creemos estable, a lo que nos brinda seguridad. Pero, inevitablemente, la vida nos muestra que nada de ello es eterno. Y sin embargo, lejos de ser una condena, esta impermanencia es la que abre la puerta a la libertad, pues nos enseña a soltar y a vivir sin cadenas. Cuando observamos la naturaleza, comprendemos con claridad esta enseñanza. El amanecer no permanece detenido en el horizonte, da paso al mediodía, luego a la tarde y finalmente a la noche. Las estaciones se suceden. El invierno da paso a la primavera al verano, el verano al otoño. Nada se queda fijo, nada se repite exactamente igual. Lo mismo sucede en nuestra vida. Un niño se convierte en adolescente, el adolescente en adulto, el adulto en anciano. Intentar detener ese fluir es inútil, porque la esencia de la vida es el cambio. Pero en lugar de temerlo, el budismo nos invita a aceptarlo con serenidad y descubrir en él un propósito más grande. El recordatorio constante de que no debemos aferrarnos a lo que es transitorio, sino aprender a fluir con el río de la existencia. Muchas veces sufrimos porque creemos que la felicidad depende de retener lo que tenemos. Queremos que la juventud dure para siempre, que una relación no se transforme nunca, que el éxito alcanzado no se desvanezca. Pero al resistirnos a la impermanencia, lo único que conseguimos es aumentar nuestro dolor. Es como tratar de atrapar el agua entre las manos. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa. La enseñanza budista nos muestra que la verdadera paz surge no de retener, sino de soltar. Cuando dejamos de exigir que las cosas duren para siempre, comenzamos a disfrutar del instante presente.
Al saber que todo es efímero, cada momento se convierte en un tesoro irrepetible, digno de ser vivido con plena conciencia. La impermanencia también nos da esperanza en medio de las pruebas. Ningún sufrimiento es eterno. El dolor, por profundo que sea, también se transforma, también pasa. Así como la tormenta más oscura acaba cediendo ante la luz del sol, así también las dificultades más grandes tienen un final. Recordar esta verdad nos da fortaleza para atravesar los momentos difíciles con paciencia. Nos ayuda a no desesperarnos, a no creer que nuestra vida está condenada para siempre por una experiencia. Todo pasa, y en ese fluir descubrimos que siempre existe la posibilidad de renacer, de recomenzar, de escribir una nueva historia. El apego es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Creemos que necesitamos poseer, controlar, retener. Nos apegamos a personas, objetos, ideas, incluso a una imagen fija de nosotros mismos. Pero el apego es una ilusión, porque lo que intentamos retener no se detiene jamás. Es como si quisiéramos detener el viento con las manos. El budismo nos enseña que solo al comprender la impermanencia podemos liberarnos del apego. No significa dejar de amar, sino amar de una manera diferente, con conciencia de que lo amado es frágil, efímero, transitorio. Ese amor no es menos profundo, al contrario, es más puro, porque se basa en la gratitud del presente y no en el deseo de posesión. Aceptar la impermanencia nos conduce también a soltar el pasado y el futuro. Pasamos gran parte de nuestra vida aferrados a recuerdos que ya no existen o angustiados por un mañana que todavía no ha llegado. Pero si todo es impermanente, entonces el pasado ya se ha disuelto y el futuro es incierto. Lo único real es este instante. Vivir en el presente no significa ignorar lo que ha ocurrido o dejar de planear, sino comprender que la vida verdadera ocurre aquí y ahora, en este preciso momento. El propósito de la impermanencia es recordarnos que si no habitamos el presente, nos perdemos la vida. El cambio, aunque a veces doloroso, es también la fuente de toda posibilidad. Si nada cambiara, no habría transformación, no habría aprendizaje, no habría evolución espiritual. El hecho de que las cosas mueran hace que algo nuevo pueda nacer. El final de una etapa es el inicio de otra. Así como las hojas caídas fertilizan la tierra para que la primavera renazca, nuestras pérdidas abren espacio para nuevas oportunidades. La impermanencia, lejos de ser una enemiga, es la fuerza que hace posible la renovación constante del ser. En la práctica budista, meditar sobre la impermanencia es fundamental. Al contemplar un objeto, una flor, una respiración, recordamos que todo está en proceso de cambio. Este recordatorio nos despierta del sueño de creer que tenemos el control absoluto, nos muestra la humildad de aceptar la realidad tal como es. Y cuanto más lo comprendemos, más libres nos volvemos, porque dejamos de luchar contra lo inevitable. En lugar de nadar contra la corriente, aprendemos a fluir con ella. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a cultivar la compasión. Cuando vemos que las personas cambian, que nadie permanece igual, dejamos de exigirles que sean como eran en el pasado. Aceptamos que cada ser humano está en proceso, en evolución, y esa aceptación nos abre a comprender y acompañar en lugar de juzgar. Del mismo modo nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos, porque comprendemos que tampoco somos los mismos de ayer. Nuestras equivocaciones no nos definen eternamente. Podemos transformarnos, podemos mejorar, podemos comenzar de nuevo. El propósito oculto en la impermanencia es, en última instancia, enseñarnos a vivir sin miedo. Cuando sabemos que todo cambia, dejamos de aferrarnos con desesperación y empezamos a confiar en el fluir de la vida. Descubrimos que el cambio no es el enemigo, sino el maestro que nos guía hacia la libertad.
porque la verdadera libertad no consiste en controlar lo externo, sino en aceptar profundamente la naturaleza cambiante de la existencia y encontrar paz en medio de ese movimiento. Querido oyente, si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir explorando las enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, te invito a suscribirte a este canal para que juntos continuemos recorriendo el sendero de la sabiduría budista, aprendiendo que incluso en la impermanencia se esconde un propósito que nos conduce hacia la liberación. El karma y la ley de causa y efecto. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra una verdad que ilumina el sentido de todo lo que nos ocurre, la ley del karma, el principio de causa y efecto. Según esta visión, nada en la vida sucede al azar, nada es fruto de la casualidad absoluta. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento genera una consecuencia que, tarde o temprano, se manifiesta en nuestra existencia. No se trata de una fuerza mágica ni de un castigo divino, sino de una ley universal tan real como la gravedad, un principio que mantiene la coherencia del universo y que nos invita a asumir con plena responsabilidad nuestra manera de vivir. El karma nos enseña que todo tiene un propósito, que cada situación que atravesamos es el resultado de causas pasadas y al mismo tiempo la semilla de lo que viviremos en el futuro. Cuando comprendemos esta ley, dejamos de sentirnos víctimas de un destino ciego. Empezamos a reconocer que nuestras experiencias, incluso las más difíciles, no son absurdas, sino que forman parte de un tejido mayor que nosotros mismos hemos ido entretejiendo con nuestras decisiones conscientes e inconscientes. Esta comprensión nos devuelve el poder sobre nuestra vida. En lugar de culpar al azar o a los demás, asumimos que cada pensamiento, cada palabra y cada acción son semillas que darán fruto. Algunas germinarán pronto, otras tardarán más, pero todas dejarán una huella inevitable. El karma no debe entenderse como una condena ni como un peso ineludible que arrastramos de manera fatalista. Al contrario, el budismo enseña que es dinámico, que puede transformarse a través de la conciencia. Si en el pasado sembramos acciones de egoísmo, violencia o ignorancia, es probable que enfrentemos circunstancias de dolor, pero en este mismo instante tenemos la oportunidad de sembrar nuevas semillas de compasión, bondad y sabiduría que transformarán nuestro futuro. El propósito oculto del karma es hacernos despertar, mostrar que cada instante es una oportunidad para elegir de manera diferente, para cambiar el rumbo de nuestra existencia. La vida cotidiana está llena de ejemplos que reflejan este principio. Una palabra dicha con ira puede herir profundamente a alguien y esa herida traer consigo consecuencias en la relación. Un gesto de generosidad, en cambio, puede sembrar confianza y gratitud que florecerán más adelante. Una actitud constante de deshonestidad terminará generando desconfianza y soledad, mientras que la honestidad y la rectitud construyen vínculos sólidos y paz interior. El karma es esa red invisible que conecta nuestras acciones con sus frutos, y al tomar conciencia de ello, comprendemos que somos creadores de nuestro propio destino. Incluso las experiencias dolorosas encuentran sentido bajo esta luz. Muchas veces nos preguntamos por qué debemos enfrentar ciertas pruebas, por qué la vida parece colocarnos en situaciones injustas. El budismo responde que todo lo que llega a nosotros es una oportunidad de aprendizaje, un reflejo de causas sembradas en algún momento de nuestra historia, incluso en existencias anteriores, según la visión de la reencarnación. Lejos de ser un castigo, cada prueba es una lección que nos impulsa a desarrollar virtudes que de otra manera permanecerían dormidas. Una pérdida puede enseñarnos desapego, una traición puede enseñarnos discernimiento, una enfermedad puede enseñarnos paciencia y gratitud.
El karma no busca destruirnos, busca despertarnos. Comprender la ley de causa y efecto también nos ayuda a vivir con mayor responsabilidad en el presente. Si sabemos que todo lo que hacemos deja una huella, entonces cada elección se vuelve sagrada. No hay actos pequeños ni irrelevantes, porque incluso los más mínimos gestos tienen la capacidad de inclinar el rumbo de nuestra vida. La sonrisa que ofrecemos a un desconocido, la escucha atenta a alguien que sufre, la decisión de hablar con amabilidad en lugar de responder con dureza, todo ello siembra semillas que algún día darán fruto. Esta conciencia transforma nuestra manera de vivir, porque nos hace actuar con más atención, con más cuidado, con más compasión. El karma también nos recuerda que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir cómo responder. Tal vez no podamos evitar ciertos sufrimientos que provienen de causas pasadas, pero sí podemos decidir no crear nuevas cadenas. Si respondemos al dolor con resentimiento y odio, sembramos más sufrimiento. Si respondemos con comprensión y paciencia, sembramos liberación. Cada reacción es una semilla, y en esa elección reside nuestra libertad. El propósito profundo del karma es recordarnos que siempre hay posibilidad de redención, que siempre podemos comenzar de nuevo. En la práctica espiritual, esta ley se convierte en una guía constante. El Buda enseñó el noble óctuple sendero precisamente como un camino para sembrar karma sano, recta comprensión, recta intención, recta palabra, recta acción, recto modo de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Cada paso en este sendero es una manera de alinear nuestras acciones con la sabiduría y la compasión, de modo que los frutos que recojamos sean de paz y liberación. Al practicar este camino, dejamos de ser esclavos de un destino inconsciente y nos convertimos en jardineros conscientes de nuestra propia existencia. El karma también se entrelaza con las vidas futuras. Según el budismo, nuestra conciencia continúa más allá de la muerte, llevando consigo las huellas de lo que hemos sembrado. Esto nos invita a mirar la vida con una perspectiva más amplia, más allá de lo inmediato. Lo que hacemos hoy no solo repercute en nuestra experiencia presente, sino que se proyecta hacia el porvenir. Esta visión nos llena de responsabilidad, pero también de esperanza, porque significa que nunca es tarde para sembrar semillas de bondad que florecerán en el momento adecuado. Vivir con conciencia del karma no significa vivir con miedo, sino con reverencia hacia la vida. Nos ayuda a comprender que todo está interconectado, que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás y al mundo entero. Al actuar con compasión, contribuimos a un círculo de bondad que se expande más allá de lo que imaginamos. Cada acto positivo, por pequeño que parezca, contribuye a la transformación del sufrimiento colectivo. Este es quizás el mayor propósito de la ley de causa y efecto, mostrarnos que no estamos separados, que nuestras vidas están entrelazadas y que, al sembrar bien, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino a todos los seres. Querido oyente, si sientes que estas reflexiones resuenan en tu corazón y deseas seguir explorando cómo las enseñanzas budistas pueden guiarte a descubrir el propósito detrás de cada experiencia, te invito a suscribirte a este canal. Juntos seguiremos recorriendo este camino de sabiduría, comprendiendo que el karma no es una condena, sino una oportunidad constante de transformación y de despertar. La compasión como sentido de la existencia. Si existe una palabra que pueda resumir la esencia del camino budista, esa palabra es compasión. La compasión no es solo un sentimiento pasajero de ternura hacia el sufrimiento ajeno, sino una fuerza profunda que brota del reconocimiento de que todos los seres están interconectados y que, en el fondo, compartimos la misma fragilidad y el mismo anhelo de felicidad. El propósito de la vida, desde la visión del Buda,
no es únicamente liberarnos del sufrimiento personal, sino extender esa liberación a todos los seres. Cuando comprendemos que el dolor es una realidad común y que nadie escapa de él, la compasión surge de manera natural, no como un deber impuesto, sino como la respuesta más auténtica de un corazón despierto. La compasión transforma nuestra manera de mirar el mundo. Deja de importar únicamente nuestro propio bienestar para abrir espacio al bienestar de los demás. El ego, que constantemente nos hace creer que somos el centro de todo, se disuelve cuando reconocemos que nuestra felicidad está íntimamente ligada a la felicidad de quienes nos rodean. El budismo enseña que no puede existir verdadera paz individual si no existe también paz colectiva, porque la separación entre yo y los otros es, en última instancia, una ilusión. Comprender esto nos lleva a actuar con bondad, a ofrecer apoyo, a aliviar el dolor ajeno, porque en ese acto también aliviamos nuestro propio dolor. La compasión no significa sentir lástima. La lástima coloca distancia, nos hace ver al otro desde arriba, como si fuese inferior. La compasión, en cambio, nos coloca al lado, nos hermana en la experiencia humana, nos hace reconocer que yo también sufro, yo también puedo caer, yo también necesito ayuda. Desde ese reconocimiento surge una empatía verdadera, que no juzga, que no separa, que no busca dominar ni salvar, sino acompañar. La compasión es compartir la carga del otro, y en ese compartir, descubrir que la carga se vuelve más ligera para todos. Muchas veces, el sufrimiento nos encierra en nosotros mismos, nos hace sentir que nuestro dolor es único, que nadie puede comprenderlo. Pero cuando miramos con compasión, descubrimos que nuestro sufrimiento es parte de un océano mucho más grande. Millones de personas atraviesan pérdidas, enfermedades, miedos, angustias similares. Al reconocer esa universalidad del dolor, nuestro corazón se abre. Ya no nos sentimos aislados, sino parte de una humanidad que lucha, que tropieza, que aprende. Y al abrirnos a esa realidad, dejamos de alimentar solo nuestras propias heridas para empezar a sanar también las de los demás. El propósito oculto de la compasión es que nos recuerda constantemente que no estamos separados. Esta interconexión es una de las enseñanzas más poderosas del budismo, la interdependencia. Nada existe por sí mismo, todo depende de causas y condiciones, todo está relacionado con todo. Yo existo porque otros existen, porque la tierra me alimenta, porque el aire me sostiene, porque innumerables seres han contribuido a que yo pueda estar vivo. Si reconozco que mi vida está sostenida por incontables factores, ¿cómo podría vivir ignorando el bienestar de quienes me rodean? La compasión es la manera más coherente de vivir en un mundo interdependiente. La práctica de la compasión también se convierte en medicina para nuestro propio sufrimiento. Muchas veces, cuando atravesamos dolor, nuestra mente se cierra en la autocompasión, en la queja, en el resentimiento. Pero cuando damos un paso hacia afuera y nos preocupamos por alguien más, descubrimos que nuestro dolor se transforma. Acompañar a otro en su tristeza nos ayuda a ver la nuestra con más perspectiva. Ofrecer consuelo a otro nos devuelve la fuerza que creíamos perdida. Es como si la compasión abriera una puerta hacia una energía que no conocíamos, una fuente de amor que se multiplica cuanto más la compartimos. La compasión también implica perdonar. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarnos de la carga del rencor. Cuando comprendemos que aquel que nos hirió también lo hizo desde su ignorancia, desde su sufrimiento no resuelto, podemos mirar con otros ojos. El perdón brota de la compasión porque vemos más allá de la acción dolorosa y reconocemos a la persona como un ser humano atrapado en su propio dolor. Este acto de soltar no solo libera al otro, sino que sobre todo nos libera a nosotros mismos.
Guardar resentimiento es como cargar con fuego en las manos, esperando que queme al otro, cuando en realidad nos quema a nosotros. La compasión apaga ese fuego y nos devuelve la paz. En la vida cotidiana, practicar la compasión no requiere gestos grandiosos. Se manifiesta en lo pequeño: escuchar con atención a alguien que necesita ser oído, ofrecer una sonrisa sincera, ayudar en una tarea sencilla, ser pacientes con quienes se equivocan, tratar con amabilidad a quien nos sirve una comida, respetar a todos los seres vivos, desde el más cercano hasta el más desconocido. Cada acto de compasión, por mínimo que parezca, es una chispa de luz que ilumina el mundo. Y lo maravilloso es que esa chispa no se apaga, sino que enciende otras, creando un círculo virtuoso que se expande más allá de lo que podemos imaginar. El Buda enseñó que cultivar la compasión nos acerca a la verdadera liberación, porque nos saca del círculo del egoísmo. Mientras vivamos encerrados en el yo y en mis deseos, estaremos atrapados en la rueda del sufrimiento. Pero cuando nuestro corazón se abre al dolor de los demás, nos liberamos de esa prisión. Descubrimos una felicidad más grande que la satisfacción personal, la alegría de ver a otro aliviado, la serenidad de contribuir al bienestar común, la paz de saber que nuestra vida tiene un sentido más allá de nosotros mismos. El propósito de la compasión, en definitiva, es mostrarnos que no hay mayor fuerza transformadora en el universo que un corazón dispuesto a amar y aliviar. La compasión no elimina el sufrimiento del mundo de manera instantánea, pero lo transforma, lo hace más soportable, lo convierte en semilla de humanidad. Y lo más hermoso es que cualquiera puede cultivarla, sin importar su condición, su historia, sus creencias. La compasión es una semilla que todos llevamos dentro y que solo espera ser regada para florecer. Querido oyente, si este mensaje ha resonado en ti y sientes el llamado a abrir tu corazón a la compasión, te invito a suscribirte a este canal. Juntos seguiremos explorando cómo la sabiduría budista nos guía hacia una vida con propósito, descubriendo que al cultivar la compasión, no solo transformamos nuestra existencia, sino que contribuimos a sanar el mundo entero. La atención plena como puerta hacia el propósito. La práctica de la atención plena, conocida en el budismo como sati o mindfulness, es quizás la llave más poderosa para descubrir el propósito oculto en cada instante de nuestra vida. Vivimos en un mundo donde la mente suele estar dispersa, atrapada en recuerdos del pasado, en preocupaciones por el futuro, en ilusiones y fantasías que nos alejan de la realidad. Esa dispersión nos impide experimentar la vida tal cual es, y al mismo tiempo nos aleja de comprender el sentido profundo de lo que nos ocurre. La atención plena nos invita a regresar una y otra vez al momento presente, a despertar de ese letargo mental y a abrir los ojos al milagro de estar vivos. En ese retorno, descubrimos que incluso las experiencias más sencillas encierran un propósito, que nada es banal cuando lo habitamos con plena conciencia. Practicar la atención plena no significa huir del mundo ni desconectarse de la realidad. Por el contrario, significa estar tan profundamente presentes que cada respiración, cada sonido, cada mirada se convierten en puerta hacia lo sagrado. Cuando caminamos con atención plena, sentimos el contacto de nuestros pies con la tierra y comprendemos que estamos sostenidos en cada paso. Cuando respiramos con atención plena, reconocemos que el aire que entra y sale nos conecta con la vida misma. Cuando escuchamos a alguien con atención plena, dejamos de oír solo palabras y percibimos también la emoción, el anhelo, el dolor detrás de esas palabras. Esta práctica nos enseña que el propósito de la vida no está escondido en algún lugar lejano, sino que se revela aquí mismo, en lo cotidiano, si sabemos mirar con profundidad. La atención plena también nos ayuda a descubrir el propósito detrás de nuestro sufrimiento.
Muchas veces, cuando sentimos dolor, nuestra tendencia es resistirnos o escapar. Nos distraemos con estímulos externos, nos sumergimos en pensamientos repetitivos, buscamos consuelo en placeres efímeros. Pero al practicar la atención plena, en lugar de huir, nos quedamos con la experiencia. Observamos el dolor en nuestro cuerpo, el nudo en el pecho, la tensión en la garganta, la agitación en la mente. Lo miramos con curiosidad, sin juicio, sin querer eliminarlo de inmediato. Y al hacerlo, descubrimos que el sufrimiento cambia, que no es una roca inmóvil, sino una energía en movimiento que se transforma cuando la abrazamos con conciencia. Así, la atención plena nos muestra que el propósito del sufrimiento es despertar nuestra capacidad de presencia, enseñarnos a habitar incluso lo incómodo con sabiduría. Otro aspecto esencial de la atención plena es que nos ayuda a desmantelar la ilusión del ego. Cuando observamos nuestros pensamientos, vemos que aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. No podemos controlarlos del todo, no son tan sólidos como creemos. Al contemplar nuestras emociones, notamos que se elevan como olas y luego se disipan. Nada de lo que creemos ser es fijo o permanente. Esta observación nos libera de la identificación rígida con una idea limitada de yo. Descubrimos que somos mucho más amplios que nuestros pensamientos, que nuestra conciencia es como el cielo abierto que contiene todas las nubes, pero no se limita a ninguna. Este despertar nos permite vivir con mayor libertad, porque dejamos de tomarnos demasiado en serio y empezamos a fluir con mayor ligereza. La atención plena también nos devuelve el poder de elegir. La mayoría de las veces reaccionamos de manera automática, arrastrados por hábitos inconscientes. Pero cuando cultivamos presencia, aparece un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese pequeño espacio es el lugar donde habita nuestra libertad. Podemos elegir responder con calma en lugar de con ira, con comprensión en lugar de con juicio, con paciencia en lugar de con impaciencia. La vida adquiere un propósito más profundo cuando dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos y comenzamos a vivir de manera consciente. Cada elección hecha desde la atención plena se convierte en una semilla de paz que transforma nuestro destino. El propósito último de la atención plena es despertar a la realidad tal como es. No la realidad que deseamos, no la realidad que tememos, sino la que se presenta instante a instante. Al habitar esa realidad con plena presencia, descubrimos que incluso en medio de lo ordinario existe belleza y profundidad. Una taza de té se convierte en un ritual de gratitud, una conversación en una oportunidad de conexión verdadera, un silencio en un refugio de paz. Lo que antes parecía insignificante revela su propósito cuando lo iluminamos con nuestra conciencia. Es como si la atención plena sacara a la luz un tesoro escondido en lo más simple. El Buda enseñó que la atención plena es uno de los pilares del camino hacia la iluminación, porque sin ella no podemos ver con claridad. Es como una lámpara que ilumina la oscuridad de la ignorancia. Sin luz, tropezamos, confundimos los objetos, nos asustamos con sombras. Con luz, reconocemos las formas, comprendemos lo que es y dejamos de temer. Así también ocurre con la mente. Sin atención plena estamos perdidos en la confusión. Con atención plena vemos las cosas como son y encontramos serenidad. Y al ver con claridad, comprendemos el propósito de lo que vivimos, incluso de aquello que antes nos parecía caótico o absurdo. En la vida contemporánea, donde todo nos empuja a la prisa y a la distracción, cultivar la atención plena es un acto revolucionario. Es rebelarse contra la inercia de vivir en piloto automático. Es decidir detenerse unos instantes para respirar, para escuchar, para mirar. Esa pausa nos devuelve a la vida real, nos reconcilia con nosotros mismos y nos recuerda que el único tiempo verdadero es este instante.
En esa reconciliación, descubrimos que el propósito de la vida no es correr hacia algún lugar, sino estar plenamente aquí. Querido oyente, si estas reflexiones te han inspirado y deseas seguir profundizando en cómo la atención plena puede transformar tu vida y ayudarte a descubrir el propósito oculto en cada instante, te invito a suscribirte a este canal. Juntos, seguiremos explorando la sabiduría budista y aprendiendo que vivir con plena conciencia es abrir la puerta a una existencia más libre, compasiva y significativa. Al recorrer estas reflexiones sobre el sufrimiento, la impermanencia, el karma, la compasión y la atención plena, podemos reconocer un hilo invisible que une todas las enseñanzas budistas. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito más grande de lo que nuestra mente limitada alcanza a comprender. Lo que parece un obstáculo, en realidad es un maestro. Lo que duele, en realidad es un umbral hacia el despertar. Lo que se va, en realidad deja espacio para que algo nuevo nazca. Lo que damos a otros desde la compasión regresa multiplicado en paz interior. Y cada instante habitado con atención plena se convierte en una puerta hacia lo sagrado. Nada está perdido, nada es inútil, nada carece de sentido. Comprender estas verdades no significa que la vida dejará de presentar dificultades. La enfermedad seguirá tocando nuestro cuerpo. La muerte seguirá arrebatando a quienes amamos. Las pérdidas y las incertidumbres seguirán siendo parte de nuestra existencia. Pero cuando hemos aprendido a mirar con los ojos de la sabiduría, descubrimos que esas experiencias no tienen el poder de destruirnos. Podemos caminar en medio de ellas con serenidad, sabiendo que cada paso tiene un sentido. La vida deja de ser una cadena de casualidades dolorosas para convertirse en un camino de aprendizaje constante. Y ese aprendizaje, poco a poco, nos conduce hacia una paz que no depende de lo externo, una paz que surge de la comprensión profunda de la realidad. La grandeza de las enseñanzas budistas es que no piden fe ciega, sino experiencia directa. No se trata de creer que todo tiene un propósito, sino de vivirlo, de observarlo en nuestra propia vida, de descubrirlo en nuestras pérdidas, en nuestras alegrías, en nuestros vínculos, en nuestra soledad. Es un camino práctico, real, accesible a todos. Basta detenernos, respirar, observar y permitirnos aprender de cada situación. En ese acto de apertura, el propósito oculto comienza a revelarse, no como una idea abstracta, sino como una verdad vivida que transforma nuestro corazón. Al final, lo que el budismo nos recuerda es que no estamos aquí para acumular, para poseer, para competir, sino para despertar. Despertar al dolor para transformarlo en compasión, despertar a la impermanencia para vivir con gratitud, despertar al karma para actuar con responsabilidad, despertar a la compasión para servir a los demás, despertar a la atención plena para habitar el milagro del presente. Ese despertar es el verdadero propósito de la existencia, el faro que ilumina cada experiencia y nos guía hacia una vida plena. Querido oyente, si este camino de reflexiones ha resonado en tu interior, si sientes que de alguna manera ha sembrado en ti una semilla de luz, de calma o de claridad, te invito con todo mi corazón a suscribirte a este canal. Sigamos juntos explorando la sabiduría milenaria que aún hoy tiene el poder de transformar nuestra manera de ver el mundo. Que cada palabra escuchada aquí te recuerde que no estás solo, que todo lo que vives tiene un propósito y que ese propósito, aunque a veces oculto, siempre te conduce hacia tu despertar.